Es un privilegio estar con su extraordinario cuerpo docente, con quienes imparten cátedra y forman desde estas aulas un mejor entorno para el Estado y para el país, y de manera significativa y especialmente para los jóvenes, para los estudiantes, con quienes de manera fundamental hay un compromiso de acercar el Senado, de rendir cuentas sobre lo que se hace y de manera particular de poder acompañarlos. Es muy complicado tratar de hacer de estos encuentros algo atractivo, sobre todo para quienes no tenemos la experiencia de estar cotidianamente en aulas. Voy a tratar de hacer un esfuerzo para que esto responda a las expectativas, sea atractivo y pueda ser de utilidad. Yo quiero, antes que nada, agradecerle al doctor Carlos García Méndez la invitación, la hospitalidad y el honor que implica poder estar con ustedes. Hay un amplio reconocimiento a su carrera, a su trayectoria académica, de servicio. Personalmente sabe que hay razones de gratitud y de cercanía y hoy no me cuesta ningún trabajo hacerlas públicas, doctor. Con mucho afecto. Saludo también a la doctora Soberano, doña Isabel, rectora emérita de la Universidad de Jalapa, a quien me tocó, si se vale la expresión, verla al frente de la universidad muchos años y ver buena parte de su crecimiento y de su prestigio a través de su extraordinario talento. Así que aquí también lo reconocemos. Me da mucho gusto coincidir con el doctor Rubén Pabello Rojas. Sabe que de manera especial hay también razones de cercanía, y saludo al señor vicerrector, al maestro Eric García, que siempre ha sido generoso para con su servidor. Es un honor compartir esta oportunidad con el gran presidente municipal de Jalapa, joven, talentoso, formado también en las instituciones académicas superiores de Veracruz y de Jalapa, y que siempre ha mantenido un gran arraigo y una enorme cercanía. Muchas gracias, señor presidente. Me invitaron y presentaron a disertar sobre una conferencia magistral. Evidentemente no es el caso, ni estoy en posición de hacerla, estando aquí doctores de la calidad del señor Barcelata, a quien saludo siempre con un gran reconocimiento, un orgullo académico de Veracruz que presumimos en el resto del país. Esto, si ustedes me lo permiten, yo quisiera encuadrarlo en una plática sobre lo que hemos hecho en el Senado de la República, una legislatura sumamente relevante por el número de modificaciones al marco constitucional que ha emprendido, con importantes repercusiones en el día a día del país, cómo esas repercusiones pueden favorecer un Estado para Veracruz, desde una lógica y desde una óptica, abrir más oportunidades laborales y sociales para los jóvenes de Veracruz. Cómo estas reformas pueden cumplir con ese objetivo que es señero y fundamental de todo el esfuerzo. Y entonces de eso se trata esta plática, de rendirles cuentas, de decirles qué se está haciendo desde el Senado de la República y posteriormente, si ustedes me lo permiten, interactuar y escucharlos para hacerlo más dinámico y para podernos además enfocar desde la perspectiva que sería de su interés. Nadie, de verdad, nadie está, yo creo que ya pueden empezar a ponerle, pero nadie está contento con el desempeño del país en los últimos años, ni en los últimos meses, pero tampoco en los últimos años. No se han generado los trabajos que requerimos, no se ha logrado incorporar al mercado laboral a los profesionistas, que implica un sacrificio personal y un sacrificio familiar poder formar. Socialmente ha habido una enorme desigualdad y una enorme asimetría, más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, un país rico, con grandes potencialidades, con enormes recursos, sin poder satisfacer mínimamente las necesidades básicas de la población. Yo no estoy contento con eso y yo creo que la mayoría de los mexicanos no estamos contentos con eso. Y resulta que si seguimos haciendo las mismas cosas, difícilmente vamos a lograr modificar eso que no nos gusta. No se puede alcanzar algo mejor si seguimos cometiendo los mismos errores o incurriendo en los mismos vicios.
Y ese es el punto de partida de la agenda reformadora que al Congreso de la Unión presenta el presidente Enrique Peña Nieto. Un país que no crece lo suficiente como hasta el día de hoy, una sociedad dividida, inmersa en pobreza, sin oportunidades, sin poder tener al alcance la comodidad de los servicios básicos y elementales, requería sacudir el andamiaje y el arreglo institucional para tratar de provocar mayor crecimiento económico, hacer del país más productivo y generar competitividad entre los agentes económicos. Ese es el hilo conductor del conjunto de reformas que, como mencioné hace un momento, presenta el Gobierno de la República. Yo he tenido la oportunidad de participar en 7 campañas y la verdad es que en todas, sin excepción, el principal reclamo, por un lado, y la principal demanda, don Carlos, por el otro, era que el Congreso de la Unión pudiera apurar un conjunto de reformas. El país estaba anclado económicamente, había candados insalvables. Y el presidente de la República, consciente también de esto, presenta entonces el paquete, pero no bajo una lógica unívoca, no bajo el criterio de querer imponer su punto de vista sobre temas tan complejos, sino generar una mesa de análisis, de discusión con quienes ostentamos la representación nacional desde visiones sumamente antagónicas en muchos casos para enriquecerla y para poderle dar cauce y salida a nuestros problemas. Y entonces se crea un pacto por México, una mesa de discusión que pone en términos de prioridad un conjunto de acciones que por fortuna esperamos para el próximo mes de junio puedan concluirse, por lo menos de los ejercicios torales de modificación constitucional y su conjunto de leyes secundarias. Se modifica la Constitución en materia educativa. Se modifica la Constitución en materia político-electoral. Se modifican las leyes secundarias o las leyes sobre el tema en materia laboral. Se modifican un conjunto de disposiciones económicas de muy alto calado. Una reforma hacendaria, una reforma financiera, una reforma de competencia económica en un país donde los monopolios y los privilegios van marcando ruta. Y se generan un conjunto de acciones que también trate de generar mayor acceso en términos de disfrute a los usuarios y consumidores, como puede ser la de telecomunicaciones. Este es, en términos generales, el conjunto de reformas que se han presentado. ¿Y cuál ha sido? Si quieren vamos pasando más, eso ya, más, ahí. ¿Cuáles han sido el punto de partida en cada uno de estos temas? Bueno, que todos teníamos en coincidencia generar modificaciones, pero era muy complicado el poder definir, y va a ser muy complicado en el tiempo, poder definir un criterio común sobre hacia qué dirección debe encaminarse ese conjunto de modificaciones. El doctor Barcelata seguramente coincidirá conmigo que en materia fiscal, por ejemplo, la reforma que espera la clase empresarial no es la reforma que están esperando los 50 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Y todos necesitan una reforma fiscal. La reforma fiscal que todo mundo coincide debe de aplicarse para el estado de Veracruz seguramente no es la misma que están esperando en Chihuahua. Y ahí nos podemos ir factor por factor y determinar que sí, todos queremos una cuestión abstracta, universal, de reforma hacendaria, pero que es muy complicado poder concretar una que satisfaga a todas las partes. Y era necesaria una reforma hacendaria y una reforma fiscal porque hay una enorme dependencia de los recursos públicos sobre los ingresos y los derechos que provienen sobre la explotación de un recurso que es finito, como son los hidrocarburos. Cerca del 80%, el 60%, doctor, del gasto en este país, lo que significa hacer carreteras o pagar médicos o pagar maestros, está financiado con lo que proviene de la explotación del petróleo, que se va a acabar en algún día. Y que si nosotros no logramos fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado con recursos tributarios, fiscales, pues simplemente va a ser caótico. El escenario es impensable, no lo merecemos.
Se requería una reforma fiscal que cumpliera con criterios y principios básicos de progresividad. Esto quiere decir que quien más capacidad de ingreso tenga, proporcionalmente aporte más al fisco y no a la inversa. Implica un avance en términos de simplificación e implica también un intento de equidad en el sentido de que todos paguemos, en la medida de nuestras proporciones, pero que todos paguemos y que implique aumentar la base fiscal. En esta propuesta eso se pretendió, evidentemente que no se alcanzan en términos de resultados los propósitos deseables y genera, por lo que significa hablar de impuestos, siempre un gran debate. Pero ese fue el gran tema de la reforma hacendaria en su cariz fiscal, acompañada posteriormente de transparencia en el gasto, porque la reforma hacendaria tiene un componente tributario, fiscal, que es recaudatorio, y tiene otro componente que es presupuestal y de gasto, y que implicaba generar condiciones de transparencia y de eficiencia en el uso de ese gasto, y tratar de avanzar en los derechos que la Constitución señala como elementales en el artículo 4. Entre esos, el acceso, por ejemplo, a la seguridad social de manera universal, el de poder también acceder a los beneficios de un sistema de vivienda que en este momento es prácticamente imposible lograrlo para los más amplios sectores de la población. De eso se trataba la reforma hacendaria. Posteriormente analizamos la reforma financiera. La reforma financiera significó conocer 13 iniciativas que generaban modificaciones a 38 leyes. Nunca antes llegó un paquete de modificaciones de leyes en temas tan especializados, tan específicos, tan técnicos, como ahora sucedió en el ámbito financiero. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que hubiese mayores incentivos para que los intermediarios financieros pudieran colocar en el mercado más dinero como crédito y que el crédito pudiera ser más accesible y más barato. Eso es lo que busca la reforma financiera. Apenas se está instrumentando en su fase reglamentaria y seguramente sus bondades se empezarán a ver a finales de este ejercicio fiscal y en los subsiguientes años. Pero el interés es que nuestro aparato productivo, por ejemplo en el sector primario, nuestros productores agrícolas, nuestros ganaderos, tengan la posibilidad de poderse apalancar financieramente con intermediarios en mejores condiciones y poder ser más competitivos. Que los jóvenes emprendedores como los que aquí están hoy estudiando finanzas, economía, administración, tengan la posibilidad de poder concretar su espíritu emprendedor, lo que están aquí acopiando en términos de información, de acervo académico, y puedan tener un crédito que los acompañe en mejores condiciones para poner un negocio. O que la planta industrial del Estado, del país, los pequeños, medianos, microempresas puedan tener la posibilidad también de acceder a este beneficio. De eso se trató la reforma financiera y tuvo un componente además adicional fundamental, que fue el de replantear la misión de la banca de desarrollo, que la banca de desarrollo no pudiese tener como objetivo fundamental el preservar su capital, que fue la modificación que se hizo en el 2001, después de lo que vimos sucedió con prácticamente toda la banca de desarrollo en términos de despojo y en términos de uso irracional de los recursos, y que pudiese ser su misión la colocación de créditos, que la Financiera Rural o que Nafinsa o que Bancomex pudiera estar acompañando los ánimos de crecimiento y de competencia de nuestro aparato productivo. Posteriormente se hizo modificaciones en materia de competencia económica, fue prácticamente una ley. En este país lo que privan son los monopolios, no solo en telecomunicaciones y radiodifusión, que ya los estaremos platicando aquí brevemente en términos de esa reforma casuística, sino en términos de consumo. Por ejemplo, para los bienes que nosotros utilizamos, para lavarnos el pelo o los dientes o las manos, está concentrado en dos empresas que son prácticamente transnacionales, ¿verdad, doctor? Si no es Procter & Gamble, es Colgate. Nada más. Si nosotros nos vamos a la telefonía, resulta que el 60% eran dominantes, como ya se declaró.
O sea, este país se distribuía los mercados bajo un criterio monopólico, y quienes aquí estudien economía y administración y finanzas y administrativas sabrán que es una forma ineficiente de asignar recursos, de hecho que es una falla de mercado, porque el consumidor termina obteniendo productos más caros y de menos calidad que si hubiese un esquema de competencia. Ese es el sentido y ese es el corazón de la reforma económica, de competencia económica. Y hay dos reformas torales importantes, significativas, que tienen que ver con la regulación asimétrica de mercados, precisamente ahora para corregir la existencia de estos monopolios. Uno es el de telecomunicaciones, que como ustedes saben tienen dos componentes, el de telecomunicaciones propiamente dicha y el de radiodifusión. Y tenían pues dos destinatarios fundamentales. Uno era Telmex y su capacidad de monopolio natural después de la privatización, y el otro era el duopolio en televisión, que conforman Televisa y Televisión Azteca. Y en este sentido se generan pautas para que haya mayor competencia, se generan, como ya lo mencioné, un conjunto de legislación asimétrica que hace que ellos tengan más cargas y más barreras en contraste con quienes van a entrar al mercado, que van a tener un esquema de mayor facilitación y fomento. Y la otra reforma importante es la reforma energética. La reforma energética viene acompañada de una muy grande carga ideológica y es muy complicado y es muy difícil poder situar un punto en el cual pueda darle, sin ningún tipo de duda, razón a quienes sostienen un argumento o razón a quienes sostienen el argumento exactamente contrario. Es un tema ideológico que evidentemente tiene que ir acompañado, una vez en su aplicación, con los resultados del mercado. La reforma energética parte de dos supuestos inamovibles, y es que el petróleo en el subsuelo, como la renta, siga siendo propiedad de la nación, de los mexicanos, y que la empresa paraestatal, que es Petróleos Mexicanos, siga siendo una empresa de control presupuestal directo, siga siendo una empresa paraestatal, una empresa pública. Bajo ese esquema se abre la posibilidad para que se puedan generar esquemas de asociación vía contractual con la iniciativa privada, nacional o internacional. El Estado mexicano podría convenir esos acuerdos de voluntad con el propósito de traer recursos y de aprovechar los recursos que hoy no estamos aprovechando. Y es que somos una de las principales reservas de yacimientos de gas en el mundo, pero no podemos los mexicanos lograr beneficiarnos de ese privilegio natural. El gas se mantiene enterrado, pero no puede extraerse baratamente para que los industriales lo utilicen como insumo supremo. El gas, que es, por ejemplo, el insumo en un 80% de la generación de luz eléctrica, se tiene que importar. Y eso significa mayores costos para el usuario de luz, que somos todos, cada bimestre que llega el recibo. Y también se genera un flujo de inversión y de recursos que estarán abriendo muchas oportunidades y muchas posibilidades para el mercado laboral. Seguramente habrá mejores trabajos y mejor remunerados. En términos generales, junto con la otra reforma que me falta, que es la reforma política electoral, que cambia de plano las reglas que venían rigiendo la competencia política en el país, son el conjunto de reformas importantes. A ver, en 1996 se logró una modificación muy importante en materia electoral. Se crea un IFE ciudadano e independiente de los partidos y del gobierno. Se crea un tribunal electoral que va a resumir y resolver los problemas de impugnación entre partidos. Antes las calificaciones eran en colegios electorales, en donde la mayoría absoluta de mi partido implicaba que nunca prosperara ninguna. Esa es la realidad. Aquí tenemos un experto en esa materia, que está el señor consejero. Saludo mucho y con mucho afecto a Jacobo. Hoy se generan condiciones que tratan de apuntalar esos principios democráticos que están expresamente señalados en el artículo 41 constitucional. Por ejemplo, el de la equidad y el de la imparcialidad.
Se trata con este conjunto de reformas que ya el dinero en cualquiera de sus vertientes no pueda ser factor que determine que un candidato, que un partido gane. Es más, ahora ya es motivo de nulidad y también el de imparcialidad en términos de generar una reingeniería que de facto significa la posibilidad de replantear los alcances y las atribuciones de los órganos que organizan y administran electoralmente las elecciones locales. Esta ha sido la agenda de reformas que nosotros hemos acompañado en el Senado de la República. Son reformas que no representan la visión o el sentimiento de un partido del presidente de la República. Son reformas que se han enriquecido con la participación de todas las voces representadas en el Congreso, con ganas de aportar y con ganas de generar acuerdos y consensos, bajo una perspectiva que era la que comentaba al inicio de estos comentarios, de que este país merece mejores circunstancias, de que este país no merece el presente, mucho menos el pasado, que lamentablemente hemos padecido, porque ese es el verbo, que se requieren de nuevas acciones, de arreglos institucionales, de modificaciones jurídicas modernas que permitan aprovechar lo que tenemos en beneficio de la gente, para que haya una sociedad más equitativa y para que haya una economía con mayor dinamismo y mayor crecimiento, cuya riqueza y cuyos ingresos se pueda redistribuir puntualmente en términos de mayor equidad. Y es un gusto poder platicar esto con los jóvenes estudiantes de la Universidad de Jalapa. Yo les agradezco mucho a quienes hoy se han dado cita, quienes hoy me hacen favor de distinguir con su presencia, quienes están en el aula 2 o en el salón 2 que me comentaba el doctor, porque ese sentimiento de cambio no puede tener mejor recepción que el de los jóvenes, por su capacidad crítica, por su rebeldía natural, por ese esfuerzo diario que implica el tratar de transformar, el tratar de mejorar, el tratar de apuntalar cosas mejores. Así que siempre será un honor platicar con ustedes, las veces que ustedes me tomen en cuenta, y en términos generales esto es lo que yo tendría que platicarles de manera general sobre lo que ha significado este año y meses de legislatura en medio de las reformas estructurales, para que si hay interés en participar y generar algún tipo de especificación sobre algunos de los temas, lo pueda hacer en la medida de mis posibilidades, pero siempre con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Es un honor platicar con ustedes.